Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 7 de la mañana, daremos inicio a la charla del día de hoy. Mi nombre es Ana Catalina Ramírez, yo soy residente de anestesia del programa de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia. El día de hoy traigo para ustedes la charla de cuál es el papel de la anestesia en el paro cardíaco de la paciente embarazada. Mi asesora para esta charla fue la doctora Erika Holguín, quien por motivos mayores pues a su situación no pudo estar presente para acompañarme hoy, pero me acompañó durante toda la asesoría. El contenido que trataremos en el día de hoy serán estos 6 puntos que les pongo en esta diapositiva. Primero hablaremos algo de la importancia del tema, por qué es importante hablar del paro en la paciente obstétrica, algunos cambios fisiológicos que van a influir en el manejo que le demos a la paciente embarazada en paro, las que consideré las 5 claves que todos deberíamos saber a la hora de abordar a una paciente en paro cardíaco que está embarazada, cómo influye la anestesia en el paro cardíaco en la paciente obstétrica, 3 puntos claves en cuanto a los cuidados postparo y al final unas conclusiones de puntos clave. Entonces, ¿por qué es importante hablar de paro todavía en nuestro medio en la paciente embarazada? Entonces, esto se resume en esta diapositiva, la cual es sacada del análisis de situación de salud de Colombia del 2016, en la cual se reportaba que en el mundo hasta 830 muertes ocurren de mujeres embarazadas, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la OMS para reducir esta mortalidad. El problema es que en la mayoría de las causas de muerte en las pacientes obstétricas son evitables. Incluso para el 2015, la razón de mortalidad en la paciente obstétrica en los países en desarrollo fue tan alta como de 239 muertes por 100.000 nacidos vivos y siendo muy baja con respecto a esta en los países desarrollados. Es decir, que en los países de medianos y bajos ingresos estamos haciendo algo que todavía no alcanza como los objetivos del milenio, que es reducir la mortalidad materna. Pero entonces, ¿qué pasa en Colombia? Para el año 2015, que se reportó en este mismo análisis de situación de Colombia 2016, la mortalidad materna fue aproximadamente, redujo de 104 muertes a 60 muertes. Y uno pensaría que esta reducción es una reducción importante. Sin embargo, las cifras hay que verlas con cuidado porque sabemos que en Colombia hay diferencias marcadas de acuerdo a las regiones y a la pobreza y a la situación como cultural que tiene nuestro país. Entonces, es como en este análisis se reporta la mortalidad por situación económica del país y se dice que la mortalidad materna superó o fue 3 veces mayor en las sociedades o en las regiones mucho más pobres, como les mostraré en estas 2 gráficas. En la primera gráfica que ven al lado derecho de la pantalla, van a encontrar cómo, de acuerdo al quintil o a la clasificación de pobreza de las regiones, la mortalidad fue mucho más alta con respecto a la zona más pobre, menos pobre. Y en la gráfica del otro lado se muestra una clasificación de la mortalidad materna de acuerdo a la zona, si es rural o si es urbana. Y se vio cómo también la zona rural influyó en el aumento en la mortalidad materna. Y esto se explica en parte porque estas zonas, pues en general, las pacientes están alejadas de los servicios de salud, no tienen buen acceso a la educación y esto hace que su situación complique mucho más el acceso a una buena atención clínica y que terminen falleciendo y aportando a la mortalidad. Pero entonces, ¿qué pasa con respecto a la epidemiología del paro cardíaco? Entonces, hay que tener en cuenta siempre que abordamos una paciente obstétrica que estamos tratando 2 pacientes o que debemos intentar salvar 2 pacientes. Y que hay que tener en cuenta también que la epidemiología es muy variable porque en muchos países no se reporta o hay un subregistro de los datos. Los últimos 3 reportes más grandes que se han publicado en los últimos 5 años son los que les presento en esta diapositiva, que son uno de Estados Unidos, uno de Canadá y uno del Reino Unido. Para ese entonces, la mortalidad o la causa de paro cardíaco en las pacientes hospitalizadas fue de 1 en 12.000 para Estados Unidos, de 1 en 12.500 para Canadá, y en Reino Unido fue la incidencia más baja de paro cardíaco hasta de 1 en 36.000. El problema es que ellos reportan que hasta el 84% de los paros pudieron haberse prevenido porque las pacientes presentaban algún signo o síntoma de alarma previo a presentar el evento crítico. Ellos reportan en estos 3 estudios, la mayoría dicen que más del 40% de las causas de paro en las pacientes embarazadas son prevenibles. Este es el primer estudio que les presenté, que fue publicado en Anesthesiology del 2014. Fue una cohorte retrospectiva realizada en todos los hospitales de Estados Unidos entre 1998 y el 2011.
Los objetivos del estudio eran evaluar cuál era la incidencia de paro cardíaco en la paciente embarazada en ese periodo de tiempo y encuentran que, como les decía anteriormente, la incidencia fue de 1 en 12.000. Previo a esto, ellos tenían una incidencia reportada hasta de 1 en 30.000 y ellos dicen que la reducción en la mortalidad de 1 en 30.000, el aumento en la presentación de paro de 1 en 30.000 a 1 en 12.000 está relacionada porque las pacientes se embarazan a mayor edad, tienen más comorbilidades y esto las pone en mucho mayor riesgo de presentar estos eventos. Asimismo, ellos reportan las causas de paro para este entonces, siendo como siempre a nivel mundial todavía la hemorragia la principal causa de paro cardíaco en la paciente obstétrica y las causas cardiovasculares, pues para este país en particular, siguen siendo bastante importantes. La anestesia no tuvo, digamos, un valor nada despreciable, hasta el 8% de las causas de paro fueron por la anestesia. Y la sobrevida para este entonces fue hasta el 60%, cuando se reportaba que la sobrevida no superaba el 40%. Ellos dicen que el aumento de la sobrevida está relacionada con que los residentes o el personal en entrenamiento está haciendo mucho más simulación y pues ha mejorado como el entrenamiento específicamente en este país. También relacionan la causa de muerte y pues la mortalidad, ¿cierto? Cuando la causa del paro, es broncoaspiración, anafilaxia o relacionada con medicamentos o anestesia, dicen que la sobrevida es superior al 80-90%, mientras que cuando las causas son cardiovasculares, pues la sobrevida obviamente va a ser mucho menor. El segundo reporte que les traigo es este del 2016, publicado en Anestesia y Analgesia. Fue publicado en Canadá, en la Universidad de Toronto y el Hospital de Mount Sinai. También fue una cohorte retrospectiva y su objetivo era similar al que les presentaba anteriormente, evaluar la incidencia de paro. En Canadá la incidencia fue muy similar a la de Estados Unidos, de 1 en 12.500, y la sobrevida hasta ahora es la más alta reportada, hasta el 73%. Ellos también relatan que la sobrevida fue mucho mayor cuando las causas fueron anestésicas o cuando fueron por medicamentos, y en la discusión plantean que se debe reportar mucho más estos eventos críticos y que debe haber mucho más valor, se le debe dar valor más a la simulación para poder evitarlos. Y el último estudio que les traigo con respecto a la epidemiología del paro cardíaco es este último, que fue publicado en febrero de 2017, realizado en el Reino Unido. Este fue, a diferencia de los anteriores, una cohorte prospectiva en la cual también se quería evaluar cuáles eran las causas de muerte y la presentación de paro cardíaco en las pacientes obstétricas. Se dieron cuenta que la incidencia fue mucho menor con respecto a los otros reportes que ya les hablé, con una sobrevida global muy similar a los anteriores, hasta del 60%, y pues ellos le dan un valor importante a la cesárea de emergencia, de la cual les voy a hablar más adelante, en donde dicen que la sobrevida fue mucho mayor cuando la cesárea se realizó en los primeros 5 minutos del paro y se realizó en el sitio del paro. Las causas anestésicas fueron para este reporte hasta el 24% y ellos prenden una alarma con respecto a eso. Algo está pasando con el manejo anestésico de nuestras pacientes que las está llevando al paro. ¿Cuáles fueron las causas que ellos reportaron en este estudio? Las 3 principales fueron las complicaciones relacionadas con la vía aérea, principalmente cuando las pacientes eran sometidas a anestesia general por cualquier otra cirugía no obstétrica, la epidural alta o la espinal total. Una ventaja para nosotros es que, a pesar de que fue una causa importante de paro, todas las pacientes sobrevivieron. Entonces, ¿qué puntos claves tenemos hasta acá? Recordemos que hablamos de un binomio madre-feto, que la mortalidad materna está directamente relacionada con el desarrollo de un país o de una sociedad, y de que a pesar de muchos esfuerzos en muchos países, sobre todo desarrollados, viene en aumento, a pesar de lo que creeríamos que debería disminuir. Esto está relacionado porque las maternas tienen más comorbilidades, porque la raza va a influir y porque se embarazan a veces a mayor edad y muchas veces porque no tienen acceso suficiente a los sistemas de salud, que necesitamos mantenernos en constante entrenamiento y reentrenamiento para impactar en la mortalidad y que siempre debemos recordar que la prevención es la clave. ¿Qué cambios fisiológicos entonces vamos a tener que tener en cuenta a la hora de abordar a una paciente en paro cardíaco que está embarazada? Primero, recordemos que la paciente embarazada hace cambios hormonales con el fin de llevar oxígeno y nutrientes a la unidad a la unidad fetoplacentaria, y que todos estos cambios pues secundariamente van a generar alteraciones en la fisiología global. Lo primero es que la paciente es una paciente hipervolémica, es una paciente que va a tener un gasto cardíaco que puede superar incluso al final del embarazo hasta el 110%. Y esto tiene un objetivo que es no solamente llevar pues lo que les decía, el oxígeno a la unidad fetoplacentaria, sino defenderse de la hemorragia al momento del parto.
Lo segundo, y que va a ser muy importante para nosotros a la hora de abordar la vía aérea, es que todas las pacientes embarazadas, sin excepción alguna, van a hacer edema de los tejidos periglóticos y glóticos. Y esto es importante porque estos cambios los van a hacer incluso hasta 48 horas antes de presentar el parto. Van a hacer una disminución relativa del diámetro glótico y esto va a impactar a la hora de usar los dispositivos del control de la vía aérea. Lo otro importante a tener en cuenta es que tienen una menor tolerancia a la apnea y esto está dado por el ascenso del diafragma, disminuye la capacidad residual funcional y adicionalmente son pacientes que tienen un consumo metabólico muchísimo mayor, un consumo de oxígeno muy alto y eso va a hacer que la tolerancia a la apnea se disminuya a menos del 10% de lo que normalmente toleraría una paciente no embarazada. Son pacientes que tienen una disminución en la resistencia vascular periférica, lo que les va a permitir el aumento del gasto cardíaco por la vasodilatación que realizan, pero esto las va a poner en riesgo de que hagan, digamos, hipovolemia o cambios hemodinámicos mucho más tardíos que no nos permitan darnos cuenta del shock que tiene la paciente. Y uno de los cambios más importantes que les traigo es la compresión aortocava, que va a influenciar todas las maniobras de reanimación de las que les voy a hablar, y es que hacia la semana 15 a 20 de gestación, cuando la paciente tiene una altura uterina por encima del ombligo, los vasos por el peso del útero van a estar comprimidos. Esto va a hacer que reduzca el retorno venoso y subsecuentemente reduzca el gasto cardíaco, lo cual puede afectar la perfusión tanto materna como fetal. Entendiendo entonces de forma resumida los cambios fisiológicos del embarazo, les traigo entonces las que consideré las 5 claves que debemos tener en cuenta a la hora de abordar la paciente en paro cardíaco. Todas las preguntas y las acotaciones que haré en las siguientes diapositivas son sacadas directamente de la última actualización de las guías de la AJA del 2015, con algunas actualizaciones y revisiones de tema que han salido en los últimos años, pero que no refutan el manejo que nos ofrece la guía de la AJA. Estas son las 5 preguntas críticas que les traigo. La primera que deberíamos hacernos es si puedo prevenir el paro cardíaco en la paciente obstétrica. La segunda que deberíamos hacernos es cómo debo responder al colapso materno cuando ya no lo pude prevenir. La tercera pregunta es cuáles serían las modificaciones que tengo que tener en cuenta en la paciente embarazada y esto lo vamos a tratar de resolver de forma clara. La cuarta es si la cesárea de emergencia o la cesárea perimortem tiene algún papel en la paciente embarazada y cuál es el impacto de la misma. Y la quinta pregunta, es cuáles serían esas causas y cómo debo manejarlas. Muy bien, entonces la primera pregunta es si puedo prevenir el paro cardíaco en la paciente embarazada. La respuesta a esa pregunta es que siempre puedo prevenir el paro, tanto en la paciente obstétrica como no obstétrica, pero en ellas es importante tener en cuenta que nosotros deberíamos hacer valoración preanestésica a las pacientes embarazadas. En nuestro país no existe un protocolo para esto, pero en muchos países desarrollados hay un protocolo establecido para hacer valoración preanestésica. Se recomienda incluso que hacia el segundo trimestre de la gestación toda mujer embarazada debería tener una valoración por un anestesiólogo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, lo que les decía ahora, valorar la vía aérea y anticiparnos a cualquier eventualidad que pueda presentarse y pues poder tener un plan anestésico para eso. Lo otro es que podemos detectar a esas pacientes que si bien el ginecólogo las puede estar evaluando o el médico de familia las puede estar evaluando, podemos detectar algunas pacientes que tienen un riesgo aumentado cardiovascular, preeclampsia o enfermedades de base que de pronto se han salido del manejo de los demás especialistas. Esto es importante porque nos va a permitir tener un plan para evitar las posibles complicaciones. Además, recordemos que hasta el 84% de las pacientes obstétricas en los reportes tenían algún signo o síntoma pues, que las iba a llevar al colapso. De acuerdo a eso, entonces salen las sistemas de alerta temprana que han sido publicadas también por la guía de la AJA y que pues consisten en básicamente tener una mnemotecnia de signos y síntomas clínicos que cualquier persona que esté con una embarazada, hasta un auxiliar de enfermería, puede detectar para identificar el riesgo y poder permitir el manejo. El problema para nosotros es que estos sistemas de alerta temprana probablemente no sean tan útiles en el manejo anestésico porque, como bien sabemos, las complicaciones anestésicas son complicaciones que se presentan de forma aguda en los que pues muchas veces no tenemos forma de anticiparlas. Este es el sistema de alerta temprana del cual les hablaba. Va a clasificar a las pacientes en 3 grupos de riesgo de acuerdo al puntaje o a la clasificación de los signos y los síntomas.
Las pacientes de alto riesgo son aquellas que tienen un puntaje mayor de 6 y son aquellas pacientes que tenemos que ponerles más cuidado, que deberíamos llamar a un equipo especializado y probablemente deberán ser manejadas en la UCI. Las de riesgo intermedio son las que por la clasificación nos den un puntaje entre 4 y 5, son aquellas que van a requerir una observación más frecuente, probablemente una reanimación más continua y van a necesitar un equipo de atención secundaria que por lo general está formado bien sea por un residente mayor de obstetricia o anestesiología o por como tal los especialistas. Y las pacientes de bajo riesgo son aquellas que no hacen parte de ninguna de las anteriores y que son las pacientes que tienen una evolución de su trabajo de parto normal. Lo importante es tener en cuenta que esto es un evento dinámico y que las tenemos que estar revalorando constantemente para reclasificarlas. Muy bien, no pude prevenir el paro cardíaco, entonces ahora ¿qué debo hacer cuando se presenta la crisis? Lo primero es mantener la calma, lo segundo es pedir ayuda, siempre es lo más importante, y reconocer que el paro cardíaco en la paciente obstétrica no necesito tomar el pulso, ya está dicho pues en las guías de la AJA que la paciente con el solo hecho de no responder al llamado ya se debe activar el código azul. No olvide que existen las listas de chequeo y que usted debe no solo saber utilizarlas, sino sabérselas direccionar a la persona que mejor las sepa usar. Estas son las que se recomiendan por la guía de la AJA. Entonces, lo primero que debo hacer en los eslabones de la cadena de supervivencia es hacer el llamado, o sea, pedir ayuda. Recordemos entonces activar el código azul obstétrico. El código azul debe ponerse el apellido obstétrico porque esto me va a permitir alertar al equipo que va a atender a la materna de que necesito un personal entrenado en ciertas situaciones o en ciertas habilidades. Asimismo, debo tener en cuenta que la mayoría de los equipos no llamaban al neonatólogo y al pediatra. Es muy importante tener en cuenta que si bien aquí lo primordial es reanimar a la madre, pues secundariamente debo pensar también en que son dos pacientes y que si puedo salvar al bebé, pues debo llamar al personal que esté mejor entrenado para ello. Entonces, nunca olvidarnos de esto y nunca olvidarnos de activar el código azul obstétrico. ¿Qué equipo debe estar conformado entonces o quiénes son los más indicados para hacer el manejo de la paciente embarazada en paro? Entonces, un equipo de reanimación del adulto que está formado por urgentólogos, médicos de urgencias, enfermeras, jefes o auxiliares de enfermería. El obstetra idealmente si cuento con el recurso, lo mismo el anestesiólogo y lo que les decía, un neonatólogo o un pediatra siempre que cuente con el recurso. Si en alguna situación no cuento con el recurso porque estoy en un hospital que no cuenta con este tipo de especialidades, lo importante es que antes de presentarse las crisis, en las reuniones, en los comités, yo haga un equipo que me permita pues asignar los roles antes de que se presente la crisis. Muy bien, en las maniobras de reanimación básica hay dos puntos claves que hay que tener en cuenta. El primero es el desplazamiento lateral del útero hacia la izquierda. Hasta las guías del 2010 se proponía que el desplazamiento manual del útero era una opción y la otra opción era darle tilt a la paciente hacia el lado izquierdo. Sin embargo, las guías del 2015, por los reportes de caso y por los estudios en maniquíes, se dan cuenta que definitivamente las maniobras de reanimación no son efectivas en decúbito lateral, ni siquiera 15 grados. Por lo tanto, ellos no recomiendan ya hacer el decúbito lateral y lo que recomiendan es dejar a la paciente en decúbito supino y asignarle un rol a una persona para hacer el desplazamiento manual del útero, como les estoy mostrando en la gráfica. Esta es de las maniobras más importantes en la paciente obstétrica porque, como decíamos, la compresión aortocava va a dar cuenta de la hipoperfusión y eso pues es lo que nos va a ayudar a que las maniobras sean efectivas. En cuanto a las compresiones, van a ser iguales a la paciente no embarazada, es decir, una secuencia 32 con una profundidad similar al paciente que la paciente que no está embarazada, mínimas interrupciones y las manos no deben correrse del mismo sitio, es decir, se ponen en el mismo lugar que en una paciente que no está embarazada. Ya no se recomienda subir las manos porque se ha demostrado que esto no tiene ningún impacto en las maniobras de reanimación. Recuerde siempre contar con varios reanimadores. En cuanto a la desfibrilación, hay que tener en cuenta que la mayoría de los ritmos de la paciente obstétrica van a ser ritmos no desfibrilables, secundario a que las causas de paro en ellas son hipovolemia o hipoxia. Entonces, pues probablemente no vayamos a necesitar el desfibrilador. Sin embargo, habrá pacientes, como les decía, de alto riesgo con enfermedad cardiovascular o que harán arritmias que ameriten la desfibrilación y para ello, pues las guías siguen recomendando el mismo voltaje que en una paciente no embarazada. No hay estudios ni fisiológicos ni reportes de casos que hayan demostrado que esto tenga un impacto deletereo para el feto, entonces use lo mismo. En cuanto a las maniobras avanzadas, vamos a tener estos tres puntos claves a manejar. La primera es el manejo y el control de la vía aérea en la paciente que está en paro.
Lo segundo es qué medicamentos debo usar y a qué dosis las debo usar. Y la tercera, que les ampliaré más adelante, será la cesárea de emergencia. En cuanto al manejo de la vía aérea, recordemos que la vía aérea, como les hablaba en los cambios fisiológicos del embarazo, va a tener una incidencia hasta de 8 a 10 veces de dificultad no anticipada, muchísimo mayor que en una paciente no embarazada. ¿Por qué? Solamente por los cambios fisiológicos. Sin embargo, estas complicaciones no deberían ocurrir si yo estoy consciente de esos cambios fisiológicos, tengo todos los dispositivos, los sé manejar y sé hacer pues como algo y sé seguir el algoritmo adecuado. ¿Qué es lo importante? Que debe ser manejada la vía aérea por un experto, por lo que decíamos. La paciente va a tener edema, va a tener más riesgo de sangrado por la misma hiperemia de las mucosas, entonces lo ideal es evitar al máximo los intentos de laringoscopia, sobre todo de laringoscopia directa, máximo hasta 2 intentos o uno más por un personal mucho más entrenado que usted. Recuerde que tiene menos tiempo de apnea, entonces si usted pudo preoxigenar a esa paciente antes de que entrara en el colapso porque le iba a dar anestesia general, pues eso sería lo ideal. Evite la hiperventilación y recuerde, como les mostraré más adelante en un estudio que se publicó recientemente, la vía aérea difícil no anticipada sigue siendo causa de mortalidad hasta el 45% en las pacientes embarazadas, lo cual para nada es despreciable. Recuerde entonces que lo más importante es mantener la oxigenación y la ventilación, que tenga los equipos con los que usted cuente, pero sobre todo que sepa utilizarlos. Y a veces menos es mejor. En cuanto a los medicamentos, no hay cambios con respecto a la paciente no embarazada. Las dosis de la adrenalina siguen siendo las mismas, es decir, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y la amiodarona, en caso de que sea necesario, usted la puede utilizar. Muy bien, ¿cuál es el papel entonces de la histerotomía de emergencia en la cesárea perimort o la cesárea perimort en la gestante que no responde a las maniobras de reanimación? Entonces aparece hacia el año 1986 esta que es la regla de los 4 minutos. En 1986 se publica un reporte de una paciente que le estaban realizando una cesárea, entra en paro cardíaco y realizan, pues inmediatamente sacan al feto, pues o al neonato en este caso, con un retorno espontáneo, tanto para la madre y sin secuelas para el feto ni para ella. Entonces de allí sale la teoría de la regla de los 4 minutos que se propone en la guía de la AJA. ¿En qué consiste? En que si usted tiene una paciente en paro que a los 4 minutos no ha respondido a las maniobras de reanimación que usted ha hecho de forma correcta, usted debería realizar la cesárea de emergencia con el fin de mejorar la perfusión en ella, es decir, de retorno a la circulación espontánea para ella y también con el fin de salvar al bebé. Esto está relacionado porque este tiempo pues está relacionado precisamente con lo que les decía de que esto mostró en este reporte y en reportes posteriores que tenía un impacto en el retorno a la circulación espontánea y que pues la hipoperfusión cerebral iba a ser mucho menor si se hacía en este tiempo. Lo más importante es tener en cuenta que usted no necesita ninguna habilidad quirúrgica para hacer esto. Cualquier médico, incluso un médico de atención primaria en salud, está autorizado para hacer una cesárea perimortem siempre que la paciente tenga 20 semanas de gestación o el útero por encima del ombligo con el fin de salvar a la madre. Debe hacerse en el sitio del paro. Usted no debe trasladar a la paciente a un quirófano, a una unidad de atención de cuidados intensivos de ningún tipo, porque esto ha demostrado en los estudios que definitivamente gasta mucho más tiempo y disminuye las maniobras efectivas de la reanimación. El equipo disponible que usted debe tener básicamente es un bisturí y nada más. Los objetivos, primero, salvar a la madre, como les decía, y segundo, si usted puede y si el feto es viable, pues será el segundo objetivo, salvar al feto. Este es uno de los reportes que se publicó más recientemente que trata de retar esa regla de los 4 minutos porque pues ellos dicen, o su discusión es que hacer una maniobra de estas en menos de 4 o 5 minutos casi que se vuelve inviable o imposible para muchas personas. Entonces ellos dicen en este estudio que quieren evaluar cuánto tiempo se demoran las personas realizando esta maniobra y cuál es la sobrevida de la materna, o sea, si eso impacta, si el tiempo sí es importante. Y ellos lo que se dan cuenta es que, como se muestra en esta gráfica, la mayoría de las pacientes a las que se les realizó la cesárea perimortem sobrevivieron y lo hicieron sin secuelas, tanto la madre como el feto. Entonces ellos dicen, la maniobra sí es importante y hay que realizarla, pero cuestionan es el tiempo, en cuánto tiempo se debe realizar la maniobra. Ellos dicen que en los estudios que ellos evaluaron, que fue pues realmente una recopilación de reportes de caso, que es lo único que tenemos de evidencia, ellos evalúan que la mayoría de las personas realizaron la cesárea perimortem en más de 5 minutos, es decir, entre los 5 y los 11 minutos, y que esto no impactó
en que las mujeres tuvieran menos desenlaces o desenlaces desfavorables. ¿Qué quiere decir? Que es importante que usted tenga en cuenta que la guía le recomienda a los 4 minutos pensar en la maniobra, pero si usted se demora un poco más, 6 hasta 10 minutos, incluso ellos dicen que hasta 20 minutos, lo importante es que usted haga la maniobra en el menor tiempo posible para pues evitar los desenlaces adversos. Esa es la conclusión de ellos. Ellos dicen que la maniobra se puede hacer en el menor tiempo posible, así no se cumplan los 4 minutos, y que los desenlaces neonatales y maternos, al parecer, no se ven tan afectados si se superan esos 4 minutos. Entonces realice la cesárea siempre, lo antes posible, y lo más importante, esté preparado. Recuerde que mientras más tiempo, pues va a haber peores desenlaces. En cuanto a las causas del paro en la paciente obstétrica, la guía de la AJA propone 2 mnemotecnias. No voy a centrarme aquí a hablar de cada una porque el objetivo realmente es anestésico, pero hay que tener en cuenta que las causas de paro en la paciente obstétrica y asimismo de mortalidad siguen siendo la hemorragia obstétrica y las causas embólicas, es decir, secundaria pues hipoxia. Pero la anestesia pues siempre está en las causas y, como les decía, sigue siendo importante. Estas son las 2 mnemotecnias. La primera es esta que les pongo acá, que es una mnemotecnia pues que está en inglés, acá se las traduzco. Y la segunda mnemotecnia es el ABC de las causas maternas, que va de la A hasta la H. Lo importante es que usted, desde que tenga a la paciente en paro, esté pensando en qué la llevo al paro y tome medidas para tratarlas. Muy bien, ¿qué puntos claves tenemos hasta acá? Entonces active siempre el código azul obstétrico para poder llamar al equipo adecuado de manejo. Realice las maniobras de reanimación básica. No se olvide, por favor, del desplazamiento manual del útero. En la reanimación avanzada realice un adecuado control de la vía aérea, siempre pida ayuda y siempre esté preparado. Y realice la cesárea de emergencia, ya dijimos, en el menor tiempo posible, y esté pues preparado para este procedimiento. Tenga un equipo quirúrgico en el servicio donde se encuentra. Busque y trate las causas siempre que sea posible. Muy bien, entonces llegamos como al punto clave de la charla, que es cómo influye la anestesia en el paro cardíaco en la paciente obstétrica. Entonces, para recordarles los 3 reportes al inicio, la anestesia fue causa de paro cardíaco hasta del 8 al 24% en estos países desarrollados. Y ellos reportan que hasta el 80% de estas causas son prevenibles. Quiere decir que es nuestra responsabilidad como equipo anestésico hacernos cargo de disminuir esas tasas de complicaciones. Este fue un metaanálisis publicado en 2016 que habla específicamente de la mortalidad por causas anestésicas en los países de bajos y medianos ingresos, porque tenemos buena literatura de países desarrollados, pero en nuestro medio o en países similares al nuestro, digamos, no hay suficiente reporte al respecto. Fue un estudio publicado en Lancet en 2016 y ellos, digamos, la preocupación de los autores del estudio es que la anestesia sigue siendo insegura en países de medianos y bajos ingresos. Ellos dicen que la mayoría de las personas que dan anestesia no están suficientemente entrenadas o cuando lo están no saben reconocer de forma temprana las complicaciones. Muchas veces hay anestesias simultáneas y las complicaciones se presentan sin que el anestesiólogo o el que está a cargo de la paciente se dé cuenta. Y eso pues va a impactar muchísimo en la mortalidad de las pacientes. Para este reporte, el procedimiento quirúrgico que más se realizaba en las pacientes embarazadas era la cesárea, y hasta el 13% de las cesáreas, la causa de paro fue la anestesia, o sea, la causa de muerte fue la anestesia, lo cual pues es bastante amplio. Y la mayor mortalidad sigue siendo demostrado que es la anestesia general, ¿cierto? Pero más que la anestesia general en un entorno donde no se cuenta con unos recursos adecuados para darla o con un personal suficientemente entrenado. Muy bien, entonces las complicaciones que ellos reportan al final como principales de mortalidad en la paciente embarazada son las complicaciones en el manejo de la vía aérea, hasta el 45%, eso es altísimo. La broncoaspiración, que digamos se podrían, entre comillas, estar en el mismo rango de las complicaciones de la vía aérea, muchas de ellas, y la mala preparación del personal o la falta de equipos adecuados para el manejo hasta el 27%. Me parece importante traerles este estudio porque, como les decía, pues en Colombia no hay un estudio tan amplio sobre este tipo de complicaciones, y esto nos permite de alguna forma alertarnos de lo que está pasando con la anestesia en estos países pues de mediano y bajo desarrollo. Entonces, en cuanto a las complicaciones anestésicas
que podemos presentar nosotros y que pueden ser causa de paro importante en la materna, les traigo las dividí en dos partes, relacionadas con la anestesia general y relacionadas con la anestesia neuroaxial. Las relacionadas con la anestesia general, entonces la principal será el manejo de la vía aérea. Entonces, recordemos que una paciente embarazada puede recibir anestesia general para cualquier otro tipo de procedimiento que no sea precisamente la atención de su trabajo de parto. O incluso en el mismo trabajo de parto puede necesitar anestesia general cuando tiene alguna contraindicación para la anestesia neuroaxial y la realización de una cesárea emergente. Entonces, por eso es importante que nosotros pues no tengamos temor de dar anestesia general, pero estemos suficientemente preparados para hacerlo. Lo importante es que evaluemos la vía aérea de esa paciente, independiente de lo que diga la valoración preanestésica, si es que la tiene, nosotros deberíamos volver a evaluarle la vía aérea a la paciente en ese momento, por lo que les decía, los cambios fisiológicos van a influir hasta 48 horas, hasta las últimas 48 horas de que la paciente presente el parto. Lo importante es que todas las guías recomiendan hacer una profilaxis antiemética, y lo que uno ve es que muchas veces esa profilaxis no se hace de manera adecuada, bien sea por cuestiones de tiempo, por costos o por otras razones que en este momento desconozco. Sin embargo, las guías lo que dicen es una paciente que va a tener más riesgo de broncoaspiración por sus cambios fisiológicos del embarazo, tiene una disminución del vaciamiento gástrico y una acidez mayor. Entonces, trate de usar medicamentos que aumenten el vaciamiento gástrico y disminuyan la acidez. Idealmente se deberían utilizar 30 a 40 minutos antes del procedimiento si usted define que esa paciente va a necesitar anestesia general, es decir, a todas las pacientes se les debería poner profilaxis antiemética. Otra cosa importante es que usted conozca los dispositivos con los que cuenta en su institución y sobre todo que sepa manejarlas, porque de nada servirá que usted sepa que hay de todo si no los sabe utilizar. Entonces, siempre que llegue a una institución, revise pues el carro de vía aérea o el carro de paro y sepa utilizar los dispositivos. La posición en la paciente obstétrica para el manejo de la vía aérea ya está evaluada, si bien esto es extrapolado muchas veces de los reportes que hay en los pacientes obesos, pero pues es lo que tenemos hasta ahora. La posición adecuada es la posición en rampa, nos va a mejorar el tiempo de apnea, nos va a permitir hacer las maniobras más rápido. Siempre preoxigene a las pacientes de la mejor forma que usted conozca. Si tiene analizador de gases, no olvide mirar el oxígeno expirado de 0.9% y pues trate de hacer lo mejor que pueda. La maniobra de Selig es una controversia todavía para el anestesiólogo, muchos la recomiendan, muchos no la recomiendan, sin embargo sigue estando en las guías de manejo y el control de la vía aérea, entonces siempre que usted tenga un personal que sepa hacer la maniobra de forma adecuada, realícela, eso le va a disminuir el riesgo de broncoaspiración y si esto no le está disminuyendo la visualización de la vía aérea, pues hágala siempre. Y no se olvide que la paciente debe tener las mejores condiciones para hacer un aseguramiento de la vía aérea adecuada. Entonces no se olvide de usar los medicamentos a las dosis adecuadas, no le tema el relajante neuromuscular. En cuanto pues este es el algoritmo que presenta el protocolo CEDAR, que es de la Sociedad Española de Anestesiología, que es muy similar al presentado por la DAS del manejo de vía aérea en la paciente obstétrica. Lo importante con este algoritmo es que usted tenga en cuenta que en la paciente que ya está en crisis, el manejo debe ser como no anticipada y usted pues tendrá que asegurar la vía aérea o por lo menos mantener la oxigenación y la ventilación, realice menos intentos, se recomiendan solo 2 intentos por una persona y 1 más por una persona que esté más entrenada que usted. Si después de estos intentos no fue exitosa el aseguramiento de la vía aérea, avance rápidamente en el algoritmo y pase a un dispositivo supraglótico, idealmente de segunda generación. Si no tiene de segunda generación, que no sería lo ideal, pero si no lo tiene, pues use la máscara laríngea convencional. Y si definitivamente no cuenta con esto, porque hay lugares en el mundo donde todavía esto puede pasar, pues utilice la máscara facial y siga oxigenando a la paciente, que es lo más importante. Muy bien, entonces ya habiendo pasado la complicación como más grande y la causa importante de paro en la paciente que va para anestesia general, las complicaciones relacionadas con la anestesia neuroaxial no son para nada despreciables. Les traigo estas 3, el bloqueo neuroaxial alto, la intoxicación por anestésicos locales y la depresión respiratoria por opioides. En cuanto al bloqueo neuroaxial alto, entonces hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos, o la anestesia neuroaxial es el gold estándar del manejo de la paciente embarazada que va, bien sea para cesárea o para analgesia de trabajo de parto. Tenemos estas 2 técnicas disponibles como grandes, que son la analgesia epidural y la anestesia espinal. La analgesia epidural, pues el objetivo será un nivel analgésico de T8 hacia abajo y la espinal de T4 hacia abajo, con el fin de cumplir pues el objetivo para el procedimiento que se le va a hacer a la paciente.
Sin embargo, el problema es cuando pues hay que tener en cuenta que las pacientes son más sensibles a los anestésicos locales por sus cambios fisiológicos, que tienen menos proporción de líquido cefalorraquídeo por la ingurgitación venosa del sistema venoso epidural, y que esto hace que se estreche mucho más el espacio subaracnoideo y obviamente pues haya mucho más riesgo de ascenso de anestésico a la hora de aplicar, por ejemplo, una anestesia espinal. ¿Cómo se define entonces el bloqueo neuroaxial? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta nosotros que hacemos el manejo anestésico? Se define entonces como una emergencia cardiorrespiratoria cuando hay un ascenso abrupto del bloqueo por encima de T1. Ocurre normalmente entre 2 y 5 minutos de aplicar el anestésico, bien sea por el catéter epidural o bien sea pues en el bolo de la anestesia espinal que ponemos. La incidencia es muy variable y realmente pues no hay como algo claro al respecto, pero lo importante es que usted sepa reconocerlo, porque pues puede que sea un evento de baja ocurrencia por toda la seguridad que se está manejando al respecto con las dosis y el manejo del catéter epidural, pero lo importante es que usted sepa que eso podría ocurrirle y sería una causa importante de paro. Es más común luego de aplicar una dosis por el catéter epidural que probablemente haya migrado al espacio espinal y no nos hayamos percatado de eso. Muchas veces el personal que aplica las dosis en los catéteres espinales es personal que no, perdón, epidurales, es personal que no está suficientemente entrenado o que nosotros delegamos esa función y muchas veces no saben identificar o hacerle las pruebas a los catéteres, entonces esto es lo que ocurre. Entonces recordemos que qué es lo que pasa con la fisiopatología. Las fibras cardioaceleradoras se encuentran salen desde T1 hasta T4 y de ahí hacia abajo el resto del sistema simpático. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se bloquean estas fibras cardioaceleradoras empiezan a haber signos y síntomas de bajo gasto cardíaco, que si bien se pueden quedar solamente en un evento de hipotensión que puede ser manejada y tratada y controlada, pues pueden ascender tanto que lleven a la paciente al colapso. Los síntomas de alarma entonces será la paciente que presenta náuseas y vómito, ansiedad, disnea, debilidad en manos o disespesias, hipotensión que se puede presentar en la anestesia espinal hasta en el 90% de los casos y en el catéter epidural hasta en el 30-40% de los casos. La bradicardia, que será pues digamos el evento que más nos debe alertar a nosotros, y la alteración del estado de conciencia que nos llevará finalmente al paro cardíaco, cuyo ritmo de paro es la asistolia. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros reconozcamos estos signos tempranos, que hagamos maniobras de reanimación iniciales, que pongamos líquidos endovenosos en bolo de 500 a 1000 cc, pero lo más importante y el pilar de manejo serán los vasopresores. Si la paciente definitivamente tiene usted ya está sospechando que el ascenso pues fue bastante alto, no dude en oxigenar y hacer un aseguramiento de la vía aérea. Y si la paciente pues está en paro y está bajo anestesia raquídea o con un catéter epidural, retire el catéter epidural porque esa puede ser la potencial causa del paro. Este fue un reporte del SOAP que reportó pues las complicaciones relacionadas con la anestesia obstétrica y hablan que el bloqueo neuroaxial está relacionado con pues la principal causa que ellos encontraron fue el catéter espinal que no estaba reconocido. Hasta el 93% de los catéteres pueden moverse y no ser reconocidos, por lo que les decía, muchas veces el personal que hace el manejo de los catéteres ni siquiera es el anestesiólogo. Es por eso que la Sociedad de Anestesiología, la ASA, recomienda que primero toda paciente a la que se le va a realizar anestesia neuroaxial debe estar en un sitio donde se tengan todos los recursos para hacer una reanimación cardiopulmonar completa. Y lo segundo es, y muy importante, que la anestesia neuroaxial debe ser iniciada y mantenida por personal adecuadamente entrenado, es decir, en este caso, por un anestesiólogo. Y el anestesiólogo no debe abandonar ni delegar la función del manejo del catéter epidural en personal que esté menos entrenado que él. Muy bien, pasando el bloqueo neuroaxial alto, pasamos a la intoxicación por anestésicos locales, recordando nuevamente y siendo muy incisivo en esto, porque esto nos va a hacer, pues si sabemos los cambios fisiológicos, sabemos manejar a la paciente. Hay mayor sensibilidad en los anestésicos locales. El anestésico local, pues cuando ocurre esta complicación de intoxicación, la debemos pensar en toda paciente que lleva en paro más de 40 minutos sin responder a las maniobras de reanimación, y pacientes a las que yo le puse o un bloqueo locorregional porque iba para una cirugía que no estaba relacionada pues de tipo obstétrico, o porque le puse una epidural que tuvo una migración vascular, que también es bastante frecuente que ocurra. Está relacionado porque al pasar el bolo de analgesia por el catéter epidural, si el catéter migró al espacio vascular, pues va a llegar inmediatamente y pues va a generar la complicación. Pues afortunadamente la intoxicación por anestésicos locales es poco común por las medidas pues de
digamos, de prevención que tenemos en cuanto a reducir las concentraciones a aplicar por el catéter epidural, pero sigue siendo importante. El manejo, hay que tener en cuenta que es una paciente que va a estar en paro prolongado y que debo pensar rápidamente en la emulsión lipídica siempre que lo piense. La paciente normalmente, desafortunadamente, no va a hacer pródromos, solo el 18% hacen los pródromos de sabor metálico, malestar o mareo, y la mayoría entran en una toxicidad neurológica con convulsiones tónico-clónicas generalizadas o toxicidad cardiovascular, que es lo que está pues reportado en la literatura. En cuanto a la depresión respiratoria por opioides, afortunadamente para nosotros es poco común en obstetricia porque son pacientes por lo general jóvenes que pues digamos tienen una buena tolerancia a estos medicamentos. Entonces ocurre alrededor de pues menos del 1%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de estas pacientes nosotros les aplicamos opioides intratecales como analgesia posoperatoria, sobre todo en la anestesia raquídea cuando van para un procedimiento de cesárea. ¿Qué es lo más importante y lo que les quería dejar como para este momento es que tengamos presente que toda paciente a la que se le va a aplicar un opioide por cualquier vía sea vigilada y que sea vigilada netamente por nosotros? El problema es que muchas de estas complicaciones se presentan en el posoperatorio o incluso ya en las salas de hospitalización cuando el anestesiólogo ya no está pues presente en ese momento. ¿Qué es lo más importante? Que usted conozca las dosis, las aplique de forma adecuada y tenga en cuenta que si usted está usando una vía intratecal, trate de reducir al mínimo o no utilice otras vías de administración por el riesgo de que haya pues como aumento de la dosis y esto llegue a la paciente a la complicación. En cuanto al remifentanil, se los traigo porque últimamente pues ha estado como muy de moda hablar de remifentanil para analgesia del trabajo de parto en aquellas pacientes que tienen contraindicación para la analgesia epidural o que simplemente no quieren analgesia epidural. El remifentanil pues tiene ciertas ventajas farmacológicas, que es de vida media ultracorta, que tiene un metabolismo periférico por esterasas plasmáticas y que a pesar de que pasa la placenta, pues las plasmáticas del feto pues van a poderlo metabolizar. Tiene bajo riesgo en teoría de depresión respiratoria materna o fetal si se usa de forma adecuada y da una adecuada analgesia. Pero les traigo este reporte de caso porque a pesar de que en este reporte se analiza una paciente que fallece que entra en paro cardíaco secundario de una depresión respiratoria por analgesia con PCA con remifentanil. Se los traigo porque a pesar de que se hizo, al parecer, todo el protocolo adecuado por PCA sin tener otras líneas venosas asociadas y sin poner pues otro tipo de alteración de medicamentos por la vena, pues la paciente entra en paro y al parecer fue por falta de vigilancia. La paciente estaba sola en el momento en que entra en el colapso, no había enfermera, no había anestesiólogo, no había nadie pendiente de ella y ellos llaman a alertarnos a que esta es la principal causa en la que tenemos que actuar. ¿Qué recomendaciones? Siempre hacerlo por PCA. Hay unas bombas, pues las bombas de PCA están pues ya como muy, pues tienen muchas medidas para evitar las complicaciones. Usar una vena, un único acceso venoso por donde usted no pase ningún otro medicamento sería lo ideal. Y lo más importante de todo es que la paciente esté siempre con el anestesiólogo al lado. Es decir, esta analgesia es básicamente dar una anestesia, es estar con el anestesiólogo al lado y pues tener una comunicación constante con la paciente. Por eso, si usted no puede estar por cualquier razón, pues evite este tipo de medidas terapéuticas porque pues pueden terminar en complicaciones que son fatales. Estas son un resumen de cómo debe hacerse la analgesia epidural, la analgesia intravenosa con remifentanil, pues que básicamente pues no es el objetivo hablar de eso en esta charla, pero para tenerlo en cuenta. Les resalto que lo más importante es tener una observación continua de los signos clínicos y de los signos vitales. En cuanto a los cuidados postparo, entonces, 3 cosas clave. Si la paciente salió del paro sin necesidad de la cesárea perimortem, usted debe seguir manteniendo a la paciente en decúbito lateral izquierdo o con desplazamiento manual del útero hacia el lado izquierdo. Si se realizó la cesárea porque lo requirió, entonces lo ideal es que la paciente, pues todas deben ir a una unidad de cuidados intensivos. La hipotermia está discutida, las guías de la AJA definitivamente no la recomiendan, dicen que puede aumentar la coagulopatía. Recordemos que las pacientes, la mayoría se mueren y la mayoría tienen paro por hemorragia obstétrica, entonces no queremos empeorar este desenlace. Entonces, a pesar de que han salido reportes que van a favor de la hipotermia, no es lo recomendado y la guía definitivamente no lo aprueba. Y lo más importante es que usted continúe buscando activamente la causa.
Muy bien, ¿cómo podemos mejorar a que esto disminuya? Yo diría, y pues por todo lo que se ha dicho en los demás reportes, lo más importante es tener un personal que esté adecuadamente entrenado, y en estos eventos que son de baja incidencia, para nosotros la mayor herramienta será no solamente la lectura, sino también los escenarios de simulación. ¿Qué puntos claves entonces tenemos hasta acá? Recordemos que la mortalidad materna es una responsabilidad de todos los que tratamos pacientes embarazadas, que es un reto, que no todas las causas anestésicas de paro cardíaco son prevenibles, de paro cardíaco son prevenibles, por lo tanto todo va a depender de la vigilancia que usted le haga a sus pacientes, quédese con ellas, maneje la epidural usted, haga la raquida usted, vigile la analgesia del trabajo de parto usted. El mal manejo de la vía aérea da cuenta hasta del 45% de la mortalidad, y esto es bastante alarmante. Lo más importante es que usted esté entrenado, conozca los dispositivos y siempre pida ayuda siempre que lo pueda hacer. En cuanto al bloqueo neuroaxial alto, se puede presentar pues en las pacientes así usted haya hecho un buen manejo anestésico. Lo importante es que usted sepa reconocerlo y tratarlo de forma oportuna. Si decide usar remifentanil, no se olvide de vigilar constantemente a la paciente. Si usted por alguna razón tiene que delegar esta función, entonces es mejor que no, en esa institución no se realice la analgesia por esta vía. Necesitamos más simulación, eso no es un secreto, y pues yo creo que lo más importante es que usted nunca olvide que siempre que está tratando a una paciente embarazada, está tratando a una paciente que es productiva para una sociedad, que es probablemente base de la familia de la sociedad, y que pues esto va a impactar muchísimo en su entorno. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Ana Catalina, buenos días. Quería hacer el siguiente comentario. A través de toda la conferencia, entonces llegamos a la conclusión de que esencialmente las muertes maternas son prevenibles y que están relacionadas básicamente con el estado de desarrollo de los pueblos. Y eso lleva a dos aspectos. Uno, el individual. Obviamente ustedes saben que las unidades de cuidado intensivo neonatal se nutren de pacientes que son de estrato socioeconómico bajo. Difícilmente una paciente de estrato socioeconómico alto termina, es la excepción, su niño en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Y lo propio pasa con la madre, ¿cierto? Entonces, obvio que se pueden prevenir. Y segundo, esas áreas de subdesarrollo, porque la mortalidad que lo mostrabas está obviamente relacionada también con la situación geográfica. Y esos sitios de desarrollo pobres, los hospitales normalmente cuentan con pocos recursos tecnológicos y el personal de salud no es el personal más idóneo ni más entrenado. Ahí es donde están también las deficiencias. Y quería hacer el comentario con la parte de la mortalidad relacionada con problemas de vía aérea difícil, no anticipada. Y es donde yo creo que los algoritmos y quienes manejan los trabajos, etcétera, tendrán que seguir reflexionando por qué no logramos impactar. Y si usted mira la mortalidad en las dos últimas décadas, definitivamente la mortalidad relacionada con vía aérea difícil, no anticipada, no ha cambiado. Seguimos una cifra tan alta como 45% de muertes relacionadas con eso. Y escasamente se ha bajado de 70%, pero podría decirlo que ha bajado algo, pero ha bajado muy poco. Y yo creo que nosotros tenemos una inmensa responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los casos de mortalidad materna relacionada específicamente con el tópico de vía aérea, se da cuenta que uno de los problemas más graves es el retardo en la implementación y avance en las guías de manejo hacia otras medidas. Me explico. Analiza uno la historia de una muerte materna por vía aérea y encuentra que una de las causas son los múltiples intentos de intubación que se realizan en los pacientes sin pasar a un dispositivo supraglótico y específicamente de segunda generación. ¿Qué hay con esto? Yo creo que nosotros tendremos que pensar si a nuestro personal médico general tendremos que enseñarle sistemáticamente el uso de la máscara presiva, la máscara nasofaríngea, de una forma muy clara, muy contundente, porque en ese personal es donde básicamente los que les tocan la atención inicial del paciente en estas situaciones graves es donde estamos teniendo mayor mortalidad. En segundo lugar, ya hay evidencia clara de que cuando nosotros en una materna utilizamos un dispositivo como la máscara nasofaríngea, la incidencia de broncoaspiración y regurgitación prácticamente no se dan. ¿Por qué?
porque cuando nosotros miramos los estudios publicados en cirugía laparoscópica, tanto urológica como laparoscópica general y ginecológica, que es la que más podría asemejarse hoy a la vía aérea difícil en la paciente obstétrica, encontramos que la incidencia de broncoaspiración fueron cero. Uno de los trabajos creo que 140 casos, nosotros tenemos uno pendiente de publicar en 364 pacientes, y no hubo un solo caso de broncoaspiración, y de regurgitación no clínicamente significativa es supremamente baja. Entonces uno lo que diría es que cuando existe esa dificultad en la permeabilización y ventilación de la vía aérea, tiene que pasar inmediatamente al dispositivo gastrolaríngeo. Tanto el médico general, el médico está hablando de urgencias, y el anestesiólogo lo estamos retardando. Y en tercer lugar, yo sí creo que uno debe exagerar en las recomendaciones, y en toda paciente obstétrica, por lo menos yo en los 10, 15 años que trabajé en anestesia obstétrica lo hacía, y es tener las referencias anatómicas a nivel trolaringio definidas claramente desde el principio. ¿Por qué? Porque es de lo más difícil. Ahí, por todas las condiciones fisiológicas que tú planteabas, la identificación de una membrana cricotiroidea y de los anillos traqueales no es tan fácil. Entonces, téngalo listo, y más en la paciente que usted ya ha dicho, y lo hemos planteado, y seguirá la pregunta. Todavía encontramos quien dice, venga, y es que la paciente obstétrica entonces de entrada es vía aérea difícil anticipada. Y uno tendría que decir que si analizamos toda esta realidad, uno tendría que decir, sí, considérala como tal. ¿Por qué? Porque eso extrema las medidas, y no basta entonces a la Catalina con decir, un montón de dispositivos para la materna. No, yo creo que la materna, definitivamente, el dispositivo después de una intubación es la máscara gastrolaríngea. No se debería estar pensando en otros dispositivos para la materna. Y ya el plan C, el acceso extralaringio, pues ya es otro cuento que igualmente hay que tratar, pero que sigue siendo contemplado. Pero yo creo que no deberíamos seguir mostrando imágenes donde nosotros tenemos una serie de dispositivos. Ahora me dirán, venga, y es que si tenemos la máscara laringe clásica, vaya y venga, bueno, la tenemos, pero ¿por qué no tenemos la gastrolaringe si hoy en el mercado incluso puede valer menos que la máscara laringe clásica? Entonces, por eso digo, si queremos impactar, tenemos que hacer un esfuerzo, como lo planteas, en simulación de otras estrategias, pero definitivamente enseñar pasos de una a la máscara gastrolaringea, que está demostrado su efecto positivo en cuanto a complicaciones en la paciente materna, que yo no puedo intubar al primer intento. Y miren que aquí decían, primer intento, haga un segundo, y el tercero por una persona distinta al que lo viene haciendo. Pues básicamente llegamos a lo mismo de la vía aérea difícil, anticipada o no anticipada en los pacientes generales, y la materna, por todas sus condiciones fisiológicas, nos resiste muchísimo menos ese periodo de apnea. Entonces yo creo que ahí teníamos que ser más agresivos, e insisto, pasar de una a la máscara gastrolaringea, que con absoluta seguridad nos va a resolver más del 90% de los casos en los que estamos teniendo dificultades. Ana Cata, pues primero quiero felicitarte por la presentación, porque el tema de abordar siempre la anestesia obstétrica para nosotros es complejo, porque son 1000 cosas. O sea, no solamente es la vía aérea, que es uno de los factores, como ya lo mostraste, más importantes, sino también es el control hemodinámico de esta paciente, es la relación madre-hijo, porque usted, si pensara solamente en la cirugía, posiblemente haríamos técnicas diferentes, como cerrarlas más o hacer otras cosas que uno no hace por el primer contacto entre la madre y el hijo, ¿cierto? Es el sangrado, es el manejo del equipo quirúrgico, es la expectativa familiar, social, del desarrollo. O sea, son 1000 cosas alrededor de la atención de la paciente obstétrica. Creo que tú, en tu revisión, se nota que estudiaste bastante, porque dices, los opioides, tal cosa, el remifentanil últimamente se va usando por esto y esto, y mi opinión es esta, esto y esto. Es lo que uno espera, y los últimos residentes en las últimas charlas han estado todos en ese mismo camino, en el cual no solamente hacen un resumen de lo que leen, sino que hacen un análisis crítico de lo que leen. Entonces, para mí la simulación es un papel, es un resultado, es única forma de hacer una revisión completa para poder llegar ahí. Por eso te felicito. Bien. También creo que lo hiciste muy práctico, ¿no?
Las causas de mortalidad en la anestesia obstétrica siguen siendo estas. Dentro del 9-15% que son las de anestesia, la mitad son de vía aérea. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo mejoramos? Bien. Que de pronto, lo único que no estoy de acuerdo es decir todas las causas son prevenibles, creo que no. O sea, llega una materna con un politrauma por arma cortopunzal, ¿sí me entiendes? Bueno, listo, ya, de pronto no te lo entendí bien. Pues, para mí es imposible prevenir 100%, no somos dioses, ¿cierto? No. De resto, perfecto. Ahora, con respecto a lo que menciona el doctor Elmer, clave, estoy completamente de acuerdo. Hoy, 2017, a pesar de todo lo que hemos insistido, todo el entrenamiento, los cursos a nivel latinoamericano, nacional, mundial, sigue existiendo la misma preferencia de los supraglóticos de primera generación sobre los de segunda generación. No sé por qué, porque el precio es el mismo, valen lo mismo, se reusan igual. Los supraglóticos de segunda generación están disponibles en todo el territorio colombiano y aún así seguimos prefiriendo a veces los de primera generación, siendo clarísimos los de segunda generación los más avalados para el rescate, casi que para el uso rutinario. Es más, en algunas instituciones usted usa supraglóticos de segunda generación y lo miran raro. ¿Por qué estás utilizando eso? Si eso solamente es para el carro. No, eso no es para el carro, eso es para usarlo diario. Y si ya va a tener un rescate, por supuesto que el supraglótico de segunda generación es lo mejor. ¿Cuál es el que tiene más evidencia? Prosil, sin ninguna duda, es la que más evidencia tiene en maternas. Hay un reporte de 1000 cesáreas hechas con Prosil, un reporte chino, bastante interesante, 0 broncoaspiraciones, pero esas sí son electivas, pues. No estoy diciendo que las vamos a hacer todas con supraglótico, lo que te estoy diciendo es, en el rescate, clarísimo, un supraglótico de segunda generación, lo que más evidencia tiene, Prosil. De pronto, para el médico de primer nivel, de pronto para las personas que no tienen entrenamiento en supraglóticos, la Suprim y el iGel se convierten en unas alternativas válidas. ¿Por qué? Porque son fáciles de usar. El iGel, por ejemplo, usted ni siquiera lo tiene que inflar. Eso vale 39.000 pesos, usted lo pasa, lo pone y se acabó. No tiene pues mucha curva de aprendizaje y el porcentaje de éxito al primer intento en nuestros actos es muy bueno. Con respecto al plan A, aunque la laringoscopia directa es por ahora lo que más usamos para el manejo de la vía rutinaria, ya hay escuelas dentro de las que tú publicaste, las británicas y las canadienses, que dicen de entrada videolaringoscopia. Esos 2 laringoscopias de ahí no son directas, la de salida son 2 videolaringoscopias. Y si usted falló, pues ahí sí claramente coge un supraglótico de segunda generación. Eso ya está demostrado en otros campos. Aquí en la materna es clave. Sin olvidar la posición. Recordemos que la posición de rampa en las pacientes maternas mejora muchísimo la laringoscopia, la ventilación y la preoxigenación. O sea, siempre hay que hacerla. Si no tengo idea, pues obviamente hago laringo y renuncio rápidamente a ella, que eso ya lo hemos discutido. ¿Por qué todavía sigue pasando? Tristemente porque las personas que se acercan a los talleres son las personas que por lo general tienen esa inquietud de entrenamiento. Pero hay mucho profesional que todavía no se acerca a los talleres porque piensa que no los necesita, que su mortalidad una vez nomás me ha pasado. Claro, pues en una 400 es la mortalidad que está descrita. Entonces nos hace falta, ¿qué creo yo que además de todo lo que mencionaste podría mejorar? La certificación. Si la certificación en el medio, eso es otra discusión que tenemos que hacer. Pero si la certificación es una cosa obligada, ahí sí no hay otra más que todo el mundo reentrenarse, no solo en vía aérea, sino en todas las cosas pues, que nos faltan por mejorar, que son muchas. Muchas gracias, Ana Cata, pues como por la presentación. No sé si otra persona tenga otro comentario. Me gustó mucho la presentación, Ana Cata, felicitaciones. Para complementar algunas cosas y de pronto si quieres hacer algún comentario sobre esto, es bien interesante el estudio que mostraste de Lancet sobre los resultados en países de medianos y bajos ingresos. Hace poco salió el resultado de Salud de las Américas, en el que se muestra que América en general y América Latina se rajó en los objetivos del milenio, no los cumplimos, ni en mortalidad materna ni en mortalidad infantil. Pero eso también hay que mirarlo como con lupa porque destacan el caso de países como Perú, por ejemplo, que tuvo
un surgimiento espectacular en mejoría de mortalidad, mientras que países como Venezuela se fue al otro lado, están en este momento en un pico de mortalidad muy alta, mortalidad, estoy hablando de materna, que prácticamente pues es la segunda después de Haití. Haití sigue siendo pues como la peor de todas las Américas, pues todos saben como por los niveles de pobreza, que era lo que mencionaba el doctor Elmer, en relación con lo de la mortalidad, va de la mano definitivamente pues como con el índice de pobreza. Y en cuanto a la parte de anestesia, pues aunque este informe no habla específicamente así de áreas, sí hay que llamar la atención que a pesar como de todos los avances seguimos como estando en lo mismo. Y en mortalidad general Colombia sigue estando como en lo mismo, o sea, no ha podido bajar tampoco el índice en general de mortalidad, ni tampoco en la parte de anestesia. No, en realidad pues no conozco ningún estudio así pues de todo el país, pero sí hay algunos informes que intentan pues como mostrar esos resultados. Yo creo que acá en Antioquia han habido iniciativas interesantes como el Grupo Nacer, cierto, que en eso han tenido un impacto importante, pero que todavía nos hace falta, como dice Mario, nos hace todavía mucha falta, y como lo pusiste al final, pues en ese sentido hay que tratar de mejorar la parte de formación y en la parte de simulación. Trabajar también en mucho, yo pienso que en eso pues las diferentes universidades tienen buenos recursos, la Universidad de Antioquia tiene muy buena parte de simulación para la paciente obstétrica, entonces creo que es algo que hay que empezar como a explotar en la parte de anestesia. Muchas gracias.